revisarla cuantas veces sea necesario en el momento que ustedes necesiten, o algún compañero que no pudiera asistir o que no estuviera en toda la sesión completa, pues pueda revisarla posteriormente. Entonces comienzo con la grabación e iniciamos con el tema correspondiente al bloque número 3. Vamos a ver un poquito de historia de la célula, cómo es que se fue desarrollando el término de célula, cuáles son los descubrimientos que permitieron, pues, caracterizarla. Sabemos que todos los seres vivos están compuestos por células. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Hay algunos seres vivos que estamos compuestos por millones, miles, millones de células, y hay algunos seres vivos que están compuestos por una única célula, es decir, una célula mantiene todas las funciones, todas las características de los seres vivos, y eso le permite, pues, ser un organismo independiente, es decir, cumplir con todas las funciones vitales, de las cuales ya revisamos ese tema antes del primer parcial. Y pues bueno, el estudio de la célula comienza por Robert Hooke, quien publica las observaciones que él realiza mediante un microscopio, que en ese entonces no se llamaba como tal microscopio, eh, pero era un aparato que él había fabricado. Él observa la corteza del alcornoque, es decir, del árbol de corcho, y nota que hay pequeños espacios que se repiten constantemente en lo que él está observando. Estos espacios les da el nombre de células, del latín cellulae, que quiere decir celdillas, es decir, celdillas que se repiten constantemente en el tejido que él está observando. Leeuwenhoek observa y describe con mayor detalle las células, como son los espermatozoides y los protozoarios. Más adelante, Stewart y Schleiner proponen lo que después se consolida como el primer postulado de la teoría celular. La célula es la unidad fundamental de plantas y animales y es la base fundamental de los procesos vitales. Es decir, todos los procesos vitales de un organismo se pueden llevar a cabo en la célula. Una célula va a tener respuesta a estímulos, una célula va a tener la capacidad de crecer, de desarrollarse, de realizar un metabolismo, va a poder reproducirse. Vamos a ver más adelante cómo se reproducen las células, tanto eucariotas como procariotas. Tiene una capacidad también, bueno, tiene una organización, está organizada desde los organelos hasta la célula como tal, y mantiene una homeostasis, es decir, mantiene un equilibrio entre el exterior y el interior y sus funciones. Entonces, la célula es la unidad fundamental y es capaz de realizar todos los procesos vitales de los seres vivos. En 1831, Robert Brown describe el núcleo. Él observa que en las células hay algo que se repite constantemente, una estructura que está casi al centro de la célula y que es constante, es decir, que está en todas las células que pueda que haya observado. Y esto es el núcleo. Punkinger es quien describe el citoplasma celular, es decir, todo el contenido que está dentro de la célula, en donde se encuentran los organelos, microtúbulos, todo. El citoplasma es todo lo que está delimitado por la membrana celular, es decir, por esa membrana que rodea a toda la célula. En 1857, Kolliker identifica las mitocondrias. En las mitocondrias es un organelo. Ahorita vamos a ver cada uno de los organelos. Ahorita les explico más a detalle. Pero la mitocondria es el organelo que se encarga de producir, vamos a decirlo así, la energía. Es la central energética, la central eléctrica de la célula.
y se encarga de estar produciendo las moléculas que pueden ser utilizadas por la célula para como energía. Perdón. Disculpa. Voy a dar acceso. Está. Entonces, Rudolf Virchow propone que todas las células provienen de células preexistentes. Anterior a esto, pues la teoría que persistía o que se encontraba, digámoslo así, vigente, pues era la teoría de la generación espontánea, es decir, se creía que la célula se generaba, o que la vida más bien se generaba espontáneamente. Si alguien dejaba un pedazo de carne, de pan, lo que fuera, materia orgánica, en algunos días o a veces en algunas horas, pues ya iba a haber nueva vida, es decir, iba a generarse espontáneamente. Sin embargo, Pasteur aporta información sobre el metabolismo de las levaduras y la asepsia, además de refutar esta teoría de la generación espontánea. Él, mediante sus experimentos, demuestra que si tenemos un medio aislado, es decir, un medio aséptico, sin una contaminación de cualquier tipo de organismos, pues en ningún momento se va a crear nueva vida, en ningún momento van a crecer organismos, porque no hay nada que llegue a contaminarlo. Weizmann, en 1880, descubre que las células ancestrales y actuales son similares en estructura y composición, es decir, células que existieron, o las primeras células que existieron, ya tenían las características que tienen las células que actualmente se encuentran pues conformando a los seres vivos o habitando los diferentes ambientes. Y en 1981, Margulis propone la teoría endosimbiótica. Esta teoría se centra principalmente en que algunos organelos, por ejemplo, las mitocondrias, vamos a poner un ejemplo, eh, eran organismos independientes, es decir, que se encontraban fuera de la célula, que no formaban parte de ella, y que cuando son, pues sí, engullidos, cuando son consumidos, cuando se los come una célula más grande, eh, pues se dan cuenta que les sirve, que le puede generar aportes, y a partir de ahí empieza esa relación simbiótica, es decir, las células necesitan a las mitocondrias para generar energía, y la mitocondria pues tiene, digamos, medio de transporte, sustento y demás. No quiere decir que son organismos independientes, pero es una teoría el que fueron organismos independientes y que ahora pues se encuentran estrechamente eh, enlazados, y por lo tanto pues forman un mismo organismo, o más bien la mitocondria forma parte de las células. Entonces, todos estos descubrimientos llevaron a la conformación de la teoría celular. Muchos investigadores, como vimos anteriormente, pues participan de manera indirecta para generar los postulados de la teoría celular. Sin embargo, son reconocidos como autores de esta Schwann, Schleiner y Virchow. Una disculpa, no sé si exactamente se pronuncian así los apellidos, pero ellos tres, estos tres científicos, son quienes desarrollan la teoría celular en 4 postulados. El primer postulado de la teoría celular es: la célula es la unidad morfológica y estructural de todo ser vivo. Es decir, todos los seres vivos están constituidos por células y por los productos que generan. No hay algún ser vivo, no existe un ser vivo que no tenga célula en su composición. Un ejemplo, un virus. Un virus no es un ser vivo, un virus es no es ni siquiera un organismo, es, este,
vaya, un virus, vamos a decirlo así. Entonces, no tiene un metabolismo propio, no tiene una forma de reproducirse, ni siquiera de manera sexual o asexual. Entonces, un virus no tiene células. Un virus no es una célula, es un conjunto de proteínas y de ácidos nucleicos que necesitan de células, necesitan invadir células para poder copiarse, para poder generar copias de ellos. Entonces, el primer postulado pues establece que todos los seres vivos tienen esta unidad morfológica y estructural. Segundo postulado, omnicélula excélula, es decir, todas las células provienen de una preexistente. Con este postulado quedó abolida la teoría de la generación espontánea. Las células no se generan automáticamente, las células necesitan o más bien parten de otra célula. Hay algunas células que se pueden dividir en dos, en cuatro. Vamos a ver eso ya, dos temas más adelante con la parte del ciclo celular, pero ahorita vamos a quedarnos con esto. Todas las células provienen de una célula preexistente. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Todas las funciones vitales ocurren dentro de la célula y basta una sola para tener un ser vivo, es decir, los organismos unicelulares, que pueden ser algunas levaduras, algunos protozoarios, algunas bacterias. Entonces, la célula es capaz de realizar todas las funciones vitales, como mencionaba hace rato, las características de los seres vivos y las funciones de los seres vivos. Una célula, una sola célula, es capaz de realizar todas y cada una de ellas. El cuarto postulado es que la célula contiene la información hereditaria para el control de su propio desarrollo, crecimiento, reproducción y para transmitir esa información a la siguiente generación. Estamos hablando del ADN, estamos hablando de la molécula que se encarga de almacenar todas las características de un organismo y que es capaz de heredar esas características a su descendencia. Y en algunas, depende del autor, algunos autores agregan incluso un quinto postulado. La enfermedad comienza en la célula. Toda enfermedad que se pueda presentar en el cuerpo va a comenzar en la célula. Por ejemplo, algo muy sencillo, el cáncer. El cáncer es un crecimiento descontrolado y eh, anormal de las células. Una célula puede mutar, puede ser dañada por algún factor externo, por ejemplo, radiación solar, eh, algún químico, algo cancerígeno. Entonces, esa mutación, ese cambio, pues va a propiciar que esa célula mute, que se haga diferente y que tenga funciones que no sean propias a las de la célula y que de ahí comience a crecer, que comience a expandirse, que comience a multiplicarse. Entonces, eh, digamos que en ese caso, pues el cáncer, esa enfermedad que puse, por ejemplo, pues comienza en la célula. Otra es, por ejemplo, cuando nos enfermamos de gripa. El virus de la gripa va a llegar a una célula, va a infectar esa célula y va a estar utilizando a la célula para replicarse, es decir, para formar muchas copias de él. Entonces, a partir de ahí, la célula pues se va a, a romper, va a haber un momento en que va a haber muchas copias del virus dentro de ella que se va a romper y a partir de ahí se va a diseminar a las demás células. Entonces, pues realmente la enfermedad comenzó en esa célula que se infectó primeramente. Entonces, hablando de la célula, vamos a detallarla, vamos a conocerla con más detalle en cuanto a sus componentes. Absolutamente todas las células van a tener tres componentes. Todas las células tienen una membrana. En algunos casos va a ser diferente. Por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, las células vegetales, las células animales, las células de los hongos, van a tener una diferencia o tienen cierta diferencia en su membrana, pero absolutamente todas tienen una membrana. La membrana
Es una capa, es una bicapa lipídica que se encarga de delimitar el exterior del interior de la célula. Se encarga de la comunicación que tiene la célula con el medio donde se encuentra y de proteger pues todo lo que se encuentra dentro de ella, principalmente pues el material genético. Dentro de la célula, es decir, rodeado de la membrana, vamos a tener el citoplasma. El citoplasma es todo lo que se encuentra entre la membrana celular y la membrana del núcleo. Todo lo que está dentro de ella es un sistema acuoso, podemos imaginarlo como si fuera una gelatina, pero tiene cierta rigor, tiene cierta rigor que le permite tener la forma de la célula, y esto es dado pues por algunos organelos como son microfilamentos, microfibrillas, que ahorita vamos a ver más adelante. Y el tercer componente de todas las células es el material genético. Algunas células van a tener el material genético dentro de un núcleo. Aquí en esta imagen vemos eh, esa rueda, esa esfera de color café más oscuro. Y dentro vemos la cadena de doble hélice del ADN. Entonces, esa esfera representa el núcleo y dentro del núcleo está el material genético. Hay algunos organismos que no tienen núcleo y que su material genético pues se encuentra en el citoplasma. Entre estos organismos que les menciono, pues tenemos a las bacterias, organismos procariotas, organismos que no tienen un núcleo definido, no tienen un núcleo verdadero, y que su material genético pues se encuentra en el citoplasma, es decir, en el interior de la célula, pero de forma, digámoslo, libre. Características de los organismos protozoarios, perdón, procariotas, es que son más simples desde cierto punto de vista. No tienen organelos, no tienen un núcleo verdadero. Todo esto, déjenme pongo el puntero. Maestro, creo que están en sala de espera alguien. Ah, perdón, ahí voy. Gracias, ya les di acceso. Muy bien, entonces, organismos procariotas. Pro quiere decir antes. Ay, a ver si me sale la letra aquí. Hay más o menos. Pro quiere decir antes y cariota quiere decir núcleo. Entonces, los organismos procariotas fueron aquellos que existieron o que existen desde antes de que se desarrollara un núcleo. En los organismos procariotas, el ADN, que es todo esto que se ve aquí, todo esto como rojizo, perdón, el ADN se encuentra en el citoplasma, se encuentra dentro de la citoplasma, es como si fuera una bola de estambre y se encuentra pues simplemente aquí en el citoplasma. En organismos eucariota, eu quiere decir ver, ay, voy a tardar mucho, Eu quiere decir verdadero y cariota, núcleo, es decir, organismos que tienen un núcleo verdadero. Este núcleo está rodeado por una doble membrana, una membrana nuclear, y dentro de él tiene todo el material genético. Todo esto, vamos a hacer una comparación así muy simple. Todo lo que vemos aquí en los organismos procariotas, todo este ADN que vemos aquí, se encuentra compactado y del núcleo. En organismos eucariotas, es decir, organismos que tienen un núcleo verdadero, el ADN se encuentra dentro de él. Entre otras diferencias, pues bueno, los organismos eucariotas tienen una mayor cantidad de organelos. Ahorita vamos a ver la función de cada uno de ellos. Y los organismos procariotas tienen una menor cantidad, incluso tienen escasos organelos.
Ejemplos de células procariotas pues, son más simples, son menos complejas y como podemos ver aquí, pues no se ve ningún núcleo. Ejemplos de organismos eucariotas. Aquí todos estos puntitos que vemos, todos estos son núcleos, es decir, es donde se encuentra el material genético dentro de estas células eucariotas. En las células procariotas, pues por aquí anda el material genético, pero como no está condensado dentro de alguna estructura, pues no se puede distinguir. Entonces, pues simplemente sabemos que está aquí dentro, pero no sabemos en dónde. Y aquí, sí, en los organismos eucariotas, sabemos que está dentro de cada uno de los núcleos. Entonces, característica principal de los organismos procariotas, tienen el material genético en su citoplasma. Son unicelulares, es decir, son una sola célula. Únicamente es una célula que lleva a cabo todas las funciones de los seres vivos y tienen una reproducción asexual o parasexual. Ya vimos en la parte de reproducción en cuanto a las características de los seres vivos, que la reproducción sexual, la sexual, es aquella que se lleva a cabo entre dos organismos, conjugando su material genético. En el caso de la reproducción asexual, es aquella que se lleva a cabo en el mismo organismo. Es decir, este organismo, cuando se reproduce, va a estar dando origen a dos organismos iguales. Es decir, asexualmente, sin necesidad de una recombinación o de una combinación de material genético con otro organismo, va a estar generando dos organismos iguales a él. Ejemplos, tenemos un sinfín de ejemplos de bacterias. Hay bacterias de diversos tamaños, formas, les diría que colores y sabores, pero no es un color propio. Las bacterias son incoloras, no tienen un color. Aquí lo que vemos son utilizando colorantes específicos para diferentes tipos de bacterias. Y pues bueno, se tiñe su pared, se tiñen algunos componentes de ellas y podemos observarla con color en estas imágenes, pero realmente las células son incoloras. De diversas formas, bastones, bacilos, cocos, algas verdes, cianobacterias, algunas tienen algunos estructuras que les permiten movimiento. Por ejemplo, aquí vemos flagelos. Es un tipo de estructura de las bacterias, los flagelos para movimiento. Estas bacterias se pueden mover en el medio donde se encuentran gracias a estos flagelos. Y algunas formas muy curiosas y únicas, como son estas que están en forma de espirilo, espiroquetas, que por lo regular pues son patógenas del ser humano, es decir, van a causar algunas enfermedades. Componentes que ya habíamos visto dentro de una célula. Ahí está, aquí. Membrana plasmática. Ya habíamos visto que todas las células van a tener una membrana plasmática. Todas las células van a tener un citoplasma. Y todas las células van a tener material genético, independientemente que se encuentre dentro de un núcleo o que se encuentre en este caso de una célula procariota que se encuentre en el citoplasma. Entonces, esas son las tres características de todas las células. Repetimos, membrana plasmática, material genético y citoplasma. Las bacterias o los organismos procariotas tienen un metabolismo aerobio o anaerobio. Es decir, hay algunas que pueden sobrevivir en ausencia del oxígeno y hay algunas otras que incluso mueren si están en presencia del oxígeno. Tienen una nutrición heterótrofa o autótrofa. Algunas se alimentan de alguna fuente de energía que se encuentre en el medio donde se encuentran, o otras son capaces de sintetizar su propio alimento mediante pues, diversos mecanismos. Algunas incluso son capaces de realizar fotosíntesis o algún proceso de fermentación similar. Y
hay bacterias extremófilas. Las arqueobacterias o arqueas son bacterias muy antiguas que van a estar viviendo en ambientes muy extremos. Hay algunas que viven en frío extremo, hay algunas otras que viven en calor extremo, o hay algunas que viven en donde hay una alta concentración de algún elemento, por ejemplo, en algún lago de azufre, y que ningún otro organismo pudiera sobrevivir ahí. Ellas están tan adaptadas a ese ambiente que son capaces de sobrevivir a esa condición tan extrema. Células eucariotas. Tenemos varios tipos, pero los más característicos son la célula animal y la célula vegetal. Tienen presencia de un núcleo, es decir, el material genético se encuentra dentro del núcleo y son más complejas en cuanto a su estructura. Este es el núcleo, por lo regular, forma hasta un 10% del tamaño de la célula, es decir, es visible, entre comillas. Todas las células necesitamos un microscopio para verlas. Y si llegamos a teñir el núcleo, pues este va a ser visible, va a ser notable en la célula. Y tiene una serie de organelos que su característica es que son organelos membranosos. Por lo regular forman membranas, estar conformando estos organelos, y es otra diferencia que tienen entre las células procariotas y eucariotas. Las células eucariotas tienen organelos membranosos. Vamos de afuera hacia adentro. Todo lo que rodea a la célula, ya habíamos mencionado, es la membrana plasmática. Esta membrana está conformada por una bicapa lipídica, es decir, una doble capa de lípidos, fosfoglicéridos para ser más exactos, que tienen una región hidrofílica, que serían estas cabecitas, y una región hidrofóbica, que sería estas dos colas. Estos son ácidos grasos, son grasas, por eso son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua, y esta parte es hidrofílica, es decir, tiene afinidad con el agua. Entonces, esta doble membrana es un modelo de mosaico fluido que fue propuesto por Singer y Nicholson. Más adelante de su propuesta, pues se comprobó que en efecto que así es la membrana plasmática. Y incrustadas entre la membrana tenemos proteínas. Estas moradas, todas estas son proteínas que van a tener diversas funciones. Algunas van a estar captando moléculas, otras van a estar permitiendo la entrada, otras van a estar propiciando la salida de elementos o el ingreso, por ejemplo, de iones, de moléculas y demás. Entonces, las proteínas de membrana tienen diversas funciones de comunicación, de ingreso, de salida, de reconocimiento, de transporte. Entonces, estas proteínas se encuentran incrustadas en la membrana y permiten la interacción entre el exterior y el interior de la célula. Entonces, como les comentaba, organelos membranosos es una de las características de las células eucariotas. Entre ellos tenemos los retículos endoplásmicos, tanto el rugoso como el liso. Tenemos una membrana nuclear, una membrana que tiene una membrana nuclear que está compuesta por una doble capa también. Tenemos vesículas de secreción, lisosomas y un aparato de Golgi. Ahorita vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Comenzamos por el núcleo. Es la maquinaria metabólica, es decir, la que se va a encargar de tener toda, absolutamente toda la información dentro de él. Esta información es mucha, es muchísima. Todo lo que lo que nuestra célula necesita, realiza, todo, absolutamente toda esa información está en el ADN. Entonces es muchísima la información que evolutivamente pues se ha desarrollado una forma de compactar esa molécula tan grande, y esta molécula del ADN se encuentra compactada en los cromosomas. Estos que vemos aquí
Posiblemente hemos escuchado hablar sobre el cromosoma X, el cromosoma Y, pues no solamente se encargan de determinar el sexo, sino todas las demás funciones, o más bien en ellos están todas las instrucciones de todas las demás funciones que necesita realizar un organismo. Entonces, estos cromosomas van a tener la información genética de forma compacta. Cuando se necesita, se abre una tira aquí de ADN, se hace un RN mensajero y se manda la señal de que se necesita alguna proteína, algún aminoácido, algo en específico. El retículo endoplásmico rugoso y liso son una continuación de la membrana nuclear. Me faltó aquí, perdón. La membrana nuclear es todo lo que va a estar rodeando al núcleo. Es una doble membrana que tiene poros nucleares. Estos poros permiten salir o entrar a las moléculas, por ejemplo, de ARN, de ADN, algunas proteínas, algunos aminoácidos. Entonces, estos poros permiten la comunicación entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, una extensión de esta membrana nuclear, es el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es este que se ve, vamos a decirlo así, arrugado. Es este que tiene forma como de tener pequitas, de tener estas bolitas que le dan una vista rugosa, por eso su nombre. Y se encarga de la síntesis de proteínas. Todos estos bolitas son ribosomas. Ahorita vamos a ver para qué sirven los ribosomas y por qué están aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, seguido o como continuación del retículo endoplásmico rugoso, tenemos el retículo endoplásmico liso. Este ya no tiene ribosomas incrustados en su pared. Como podemos ver aquí, ya no tienen esos puntitos y no son láminas o sáculos. El retículo endoplásmico rugoso tiene formas de estas laminillas, de estos como sáculos. El retículo endoplásmico liso son túbulos sinuosos que van a estar dirigiendo, pues ya sea carbohidratos, ya sea lípidos, o incluso el retículo endoplásmico liso tiene la función de almacenar calcio, y que si en algún momento se necesita, pues él se encarga de liberarlo. Em, en constante comunicación o de manera casi independiente al retículo endoplásmico tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un aparato que se va a encargar de recibir todas las moléculas, por ejemplo, de lípidos o de proteínas que provienen del retículo endoplásmico. Es decir, el retículo endoplásmico le va a mandar eh, proteínas, carbohidratos, lípidos al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi lo que va a hacer es reconocerlos, clasificarlos y empaquetarlos. Podemos ver aquí estas bolitas, son vesículas que van a estar conteniendo pues lo que el retículo endoplásmico rugoso, o sea, sí que está por acá, retículo endoplásmico, lo que el retículo endoplásmico le mandó al aparato de Golgi. ¿Y para qué lo empaqueta? Pues para poder mandarlo a alguna otra parte de la célula o incluso fuera de la célula, algún otro tejido que necesite de ese componente. Los lisosomas se encargan de la degradación de componentes. Digamos que es como quien saca la basura de la célula. Se encarga de desintegrar organelos que ya no son funcionales. Se encarga de desintegrar, por ejemplo, si llegó a ingresar por alguna cuestión aérea, que pues, prácticamente no es nada probable, si hay alguna toxina, si hay algo que le vaya a hacer daño a la célula, aunque ya no funcione, pues los lisosomas se van a encargar de estarlo deshaciendo. Peroxisomas se encargan de la degradación del peróxido de hidrógeno y estos, pues bueno, van a estar dependiendo de la célula. Algunos son muy
abundantes y, en cuanto a peroxisomas, y algunos otros no. Algunas otras células pues simplemente no los necesitan, por lo tanto no los producen en tan grande cantidad. La mitocondria es uno de los organelos más importantes. No quiere decir que los demás no lo sean. De hecho, cada uno es indispensable. Una célula no podría tener sus funciones si le faltara algún organelo. Entonces, sin embargo, dentro de los más importantes, pues tenemos la mitocondria. ¿Por qué? Porque es la central de energía y producción de ATP. El ATP es el adenosín trifosfato, o, y este es la moneda energética de la célula. Es la molécula que va a intervenir en todos los procesos metabólicos, de catabolismo, de anabolismo, es decir, es lo que necesita la célula para mantenerse activa. Organelos no membranosos, tenemos, por ejemplo, pues la membrana plasmática, tenemos algunos microtúbulos o filamentos intermedios que se encargan principalmente de estar dándole soporte a los organelos que se encuentran dentro de la célula. Les comentaba en un principio sobre el citoplasma. El citoplasma es acuoso, sí, es un medio, digámoslo así, líquido, pero no quiere decir que por eso todos los organelos dentro de la célula pues anden flotando y de repente, se me fue el retículo endoplásmico por un lado y el aparato de Golgi anda por otro lado y entonces pierden la comunicación. Si eso pasara, pues la célula se moriría en algún momento. Entonces, estos microtúbulos, estos microfilamentos, se encargan de sostener tanto los organelos como darle una estructura determinada a las células. Tenemos de dos tipos: filamentos intermedios, que se encargan de sostener a los organelos, y tenemos microtúbulos que se encargan del transporte, por ejemplo, de proteínas y demás. El centrosoma, este organelo es muy, muy importante, es poco mencionado, pero es muy importante porque participa en la división celular. Vamos a verlo más a detalle ya cuando estemos en la parte de división celular, pero ahorita por lo pronto hay que saber que se encuentra aquí y que participa en los procesos de división de la célula. Tenemos dos centriolos formando el centrosoma. Todo esto que vemos aquí es el centrosoma. Tenemos un material pericentriolar, tenemos los dos centriolos y tenemos microtúbulos que se proyectan a partir del centrosoma. Y estos participan durante la mitosis y en la citocinesis, colaborando en la organización de los microtúbulos. Es decir, van a estar ayudando a los procesos de la división celular. Muy importantes los ribosomas. Los ribosomas se encargan de estar formando las proteínas. Vimos que las proteínas pues son biomoléculas que tienen muchas funciones. Algunas son estructurales, algunas de transporte, algunas de comunicación, etcétera. Una gran variedad de funciones. Entonces, los ribosomas son los que van a estar traduciendo la información que viene desde el núcleo y generando la cadena de aminoácidos que van a estar formando las proteínas que nuestras células necesitan. Esto lo vemos un poquito también más adelante cuando hablamos de síntesis de proteínas. Maestro, otra vez ahí en espera. Gracias. Listo. Inclusiones citoplasmáticas, pues prácticamente son lípidos o en algunos casos carbohidratos como glucógeno que se encuentran dentro de la célula. Algunos son almacenados como reserva de energía y algunos otros pues simplemente están ahí esperando ser utilizados. Son acúmulos inertes inmersos en el citoplasma que no perjudican a la célula, por eso siguen ahí y que pueden ser utilizados, por ejemplo, como energía de reserva en algún momento.
Célula vegetal, no, prácticamente la célula animal y la vegetal son muy similares, no son iguales, hay que tener bien claro eso. La célula vegetal va a tener algunas diferencias, principalmente que tienen que ver con su metabolismo. La célula vegetal va a tener una vacuola muy grande, que es todo esto que se ve aquí, como si fuera una alberca gigante. Y pues prácticamente es eso, es una estructura que se encarga de almacenar una gran cantidad de agua que necesita la célula vegetal para sus procesos vitales. Tiene también cloroplastos. Los cloroplastos son las estructuras, son los organelos que le ayudan a la célula vegetal a realizar la fotosíntesis. Y otra característica de la célula vegetal es que tienen una pared celular. Esto que vemos aquí de color como marrón, cremita, un poquito más claro. Esta es la pared, perdón, esta es la membrana plasmática. Membrana plasmática. Pues, se ve muy feo, pero es una M y una P. Entonces, esta es la membrana plasmática. Recuerden, todas, absolutamente todas las células tienen una membrana, tienen un citoplasma y tienen un núcleo. Perdón, y tienen el material genético. Entonces, esta es la membrana plasmática y rodeando la membrana plasmática en las células vegetales está la pared celular. La pared celular se encuentra en plantas, en hongos y en algunas bacterias. Y, por ejemplo, en plantas se encarga de darle rigidez. Si comparamos la rigidez que tiene un tejido vegetal con la rigidez que tiene un tejido animal, pues es muy diferente, ¿verdad? El vegetal es mucho más duro y el animal pues es un poquito más suave. Entonces, esa dureza es dada por la pared celular. Pared celular se encuentra en plantas, hongos y algunas bacterias. Y tienen plasmodermos. Los plasmodermos son estos aberturas, estos como canales que permiten la comunicación entre una célula y otra. A manera de resumen, tenemos dos tipos de célula. La primera es la procariota. Sabemos que pro significa antes o previo y cariota núcleo, es decir, células sin núcleo o previas al núcleo. Son más simples, son más primitivas y de tamaño más pequeño. Están constituidas por los organismos del reino Monera, es decir, las bacterias. Característica de las células procariotas, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, es decir, no tienen un núcleo verdadero. El otro tipo de célula es la eucariota. Son más complejas, más evolucionadas y de mayor tamaño en comparación con las células procariotas. Es decir, las células eucariotas, que quieren decir eu, es verdadero, y cariota núcleo. De núcleo verdadero, pertenecen, o más bien los organismos van a pertenecer al reino fungi, es decir, al reino de los hongos, protoctista, que son, por ejemplo, los protozoarios, metazoos, que son todos los animales, y metafita, que pueden ser plantas. Entonces, podemos dividir las células eucariotas en células vegetales, que van a tener cloroplastos para hacer la fotosíntesis, y van a tener una pared de celulosa, es decir, una membrana, perdón, una pared celular que vimos ahorita, es esto que le da mayor rigidez, con una pared de celulosa. La célula animal no tiene cloroplastos. Nosotros los animales necesitamos una fuente de energía externa. Nosotros no podemos generar nuestro propio alimento. Entonces, pues no tenemos cloroplastos y no tenemos una pared de celulosa. Simplemente tenemos la membrana plasmática, que es una bicapa lipídica. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces, la siguiente semana continuamos con el tema de metabolismo.
Les dejé publicado un cuestionario, es básico en cuanto al tema que revisamos el día de hoy y tienen hasta el siguiente martes para responderlo. En esta semana empiezo a subir las calificaciones, ya tengo sus trabajos calificados, empiezo a subirlos a la plataforma para que vayan viendo ahí sus calificaciones tanto de trabajos como del primer parcial. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestro, todo bien, gracias. Yo nomás quería preguntarle sobre, soy Nadia Martínez, maestro. Quería preguntarle sobre los trabajos que no había visto que están revisados, pero ya ahorita lo checo y ahorita con lo que comentó. Muchas gracias. Ok. Sí, cuenten con sus calificaciones en el transcurso de la semana. Entonces, si no hay más dudas, pues un gusto saludarlos. Después de no vernos en unas 2 semanitas, vamos a continuar ya cada semana revisando nuevos temas. Y pues bueno, cuídense mucho. Un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, maestro. Igualmente que